vamos a revisar los conocimientos que tenemos sobre sistemas de archivos y en particular el tema de RAID. Entonces, para la gestión de almacenamiento en Linux y en Unix en general, van a ver que siempre vamos a tener un Virtual File System, que es una capa de abstracción que lo que va a permitir es que todas las aplicaciones consulten directamente los archivos sin importar qué es lo que hay por debajo. ¿Sí? Por debajo puede haber un disco duro tradicional mecánico, uno de los nuevos SSDs, puede haber también incluso almacenamiento en red o un pendrive que acabamos de enchufar. Y el kernel lo que hace es nos aísla de todo como para que nosotros siempre en las aplicaciones veamos archivos. ¿Sí? También el kernel nos va a enmascarar el formato específico del file system, ¿no? Del sistema de archivos. No importa si es extended for, XFS, BTRFS, ZFS, cualquiera de los sistemas de archivos soportados por Linux, nosotros vamos a acceder a directorios o carpetas y archivos, independientemente, como les decía, de lo que haya por debajo, si es un disco mecánico o lo que sea. Entonces, ese disco mecánico, si nosotros dejamos solamente el disco, sea mecánico, sea un SSD, incluso si es la red, bueno, ahí podríamos tener alguna alternativa, pero en el caso de lo que es almacenamiento conectado directamente a nuestra computadora, siempre en lo que es servidores vamos a intentar tener algún tipo de redundancia. ¿Por qué? Porque se nos requiere cierto nivel de disponibilidad, o sea, que obviamente nunca vamos a llegar al 100% de disponibilidad, o sea, que no se rompa nunca, pero vamos a intentar siempre estar lo más cerca posible. Como dice acá, un 99,9% de disponibilidad de nuestro sistema, por ejemplo, requiere que nosotros de alguna manera demos una redundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que los discos van a fallar, sean mecánicos o sean de memoria RAM, en algún momento el disco va a fallar. ¿Sí? RAID lo que nos permite es recuperar los datos borrados, no replicarlos, tenerlos automáticamente replicados y recuperarlos. Vamos a ver que hay un tipo específico de RAID que no hace esa duplicación, pero bueno, en general sí nos va a permitir eso. Y si tenemos discos del tipo hot swap, ¿no? O sea que se pueden cambiar en caliente con el servidor encendido, lo bueno es que podemos cambiar el disco y el sistema va a seguir funcionando sin necesidad de pararlo. Obviamente, si los discos no son hot swap, tengo que apagarlo y cambiar, pero así y todo, la velocidad de restitución del sistema es mucho más rápida que si tengo que cambiar un disco completo, buscar un backup que tenga en cinta o en un CD o en un DVD o en otro disco y volver a copiarlo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que vamos a obtener usando RAID para la parte física del almacenamiento local. ¿Sí? Bueno, entonces, arrancando, ¿sí? por los extremos de RAID, que son los más simples de entender, está el RAID 0, que se llama striping, y no es que no haya RAID, ¿no? Sino que el RAID 0 significa que si yo tengo dos o más discos, lo que hago es dividir la información entre todos los discos. ¿Sí? Stripe viene como de tiras o bandas, ¿no? En inglés, o sea, es como separar toda esa información como en pedacitos y ir distribuyéndola en los discos. La ventaja es que la lectura y escritura va a ser más rápida porque voy a escribir de manera distribuida entre todos mis discos. La desventaja es que este no da ningún tipo de redundancia, ¿no? Donde se rompa uno de los discos, se rompe todo mi file system, ¿sí? Porque la parte de información que está almacenada en ese disco se pierde. Y después, como la alternativa extrema hacia el otro lado, tenemos lo que se llama RAID 1. ¿Sí? El RAID 1 es el mirroring, o sea, toda la información se duplica, ¿no? Lo que tengo, si tengo dos discos, lo que copio en uno, también lo copio en el otro. Si uno es más lento, bueno, esperaré hasta que se grabe en el más lento y ahí estará copiado, ¿sí? Y cuando leo también, leo de cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces la información está duplicada, ese es el que obviamente más espacio en disco usa porque graba todo por dos, ¿sí? Pero es también el más seguro. Si un disco se rompe, el otro tiene toda la información. ¿Eh? Entonces estos serían los extremos de RAID. Acá tenemos un pequeño dibujito
visualizando los distintos niveles y además vamos a ver que hay otra opción que se llama RAID 5 que hace striping y hace también la paridad distribuida por los discos. O sea, no es que copia todo dos veces, sino que distribuye cierta información redundante entre los discos para que si yo pierdo uno de los discos, lo puedo reemplazar tranquilamente porque la información está en los otros tres. RAID 5, el 5 no tiene que ver con la cantidad de discos que hagan falta, con 3 discos podría llegar a ser un RAID 5 distribuyendo, ¿no?, información en dos y un tercero iría la información redundante y así distribuyéndose. No es que uno se use solamente como paridad, sino que esa información de paridad se va distribuyendo entre todos los discos. Entonces, RAID 0, que es el striping, la información se distribuye por los discos que yo tenga. RAID 1, que es el mirroring, la información se copia igual en los dos discos. Si un disco es más grande que el otro, bueno, cuando se llene el más chico, se va a llenar, ¿sí? Porque ya no puede seguir copiando en espejo en el disco más grande. Y el RAID 5, bueno, es así, se distribuye la paridad y tengan en cuenta que cuando uno de los discos falla, yo puedo sacar ese disco y cambiarlo, ya sea, como les decía, si permite el sistema en caliente, se puede cambiar en caliente, pero mientras ese disco no está, no se volvió a construir toda la paridad, el sistema se llama que está degradado y si se rompe un segundo disco, entonces el sistema dejaría de tener los datos. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Un RAID 5 nos protege contra la rotura simultánea de uno solo de los discos. Y mientras el sistema está degradado, no solamente me pasa eso, que si se rompe otro disco pierdo datos, sino que además cuando yo enchufo el disco nuevo, el sistema empieza a reconstruir la paridad. Y mientras trabaja así, reconstruyendo paridad, la carga sobre los discos es mucho más alta, ¿sí? Entonces el sistema trabaja degradado, es más lenta la lectura de los discos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta para el caso de RAID 5. ¿Sí? Y existe un nivel más que se llama RAID 6, que permite que fallen hasta dos discos. Es similar a RAID 5 en la lógica, o sea, no es que guarda copiada la información, sino que simplemente usa paridad, una paridad especial que permite que hasta dos de los discos fallen. ¿Sí? Entonces, piensen eso, que si lo típico es usar un RAID 5 y si tienen grandes volúmenes de datos que son muy importantes, usen RAID 6. Insisto, esto es una cuestión de disponibilidad, o sea que si se rompe un disco, el sistema no deje de funcionar. No es una cuestión de backup. El backup es otra cosa que se hace aparte en un medio desconectado de la máquina, digamos. ¿Por qué? Porque el backup acá no funcionaría, porque si se rompe o si se modifica, perdón, la información en un archivo, se va a modificar en el disco. Y yo no tengo la copia antigua de ese archivo, ¿no? Entonces no lo puedo recuperar. Eso es un backup. Además me sirve, obviamente, que si se rompe todo, bueno, yo lo podría recuperar. Pero el backup necesita estar offline, digamos, ¿no? Que si algo se modifica, no se modifique automáticamente el backup. En estos sistemas son sistemas de alta disponibilidad, o sea, lo que me dan es un respaldo ante una rotura de uno de los discos. ¿Sí? Y bueno, y más allá de esos RAID 0, 1, 5, 6, existen combinaciones de las dos, de dos de ellas, ¿no? Podría ser la típica, que es en RAID 1 más 0, que en realidad se escribe así como RAID 10, y ahí se combinan las dos cosas, el mirroring, o sea, el RAID 1, y después el striping, el RAID 0. O sea, acá arrancaríamos con 4 discos, preferentemente iguales, aunque si no, por lo menos podemos hacer 4 particiones iguales. Y acá la información primero se duplica y después se distribuye entre dos de los, o sea, en dos o más discos. ¿Sí? Si tenemos sistemas muy pesados que necesitamos que escriban y lean muy rápido, bueno, entonces se suele usar esto. Porque recuerden, el striping al distribuir la información entre varios discos nos permite leer y escribir y leer
más rápido, ¿sí? El doble, el triple, depende de la cantidad de discos que tenga, porque escribo en varios dispositivos a la vez. ¿Sí? También obviamente acá la reconstrucción es más rápida porque no tiene que calcular la paridad, sino que simplemente es copiar un disco sobre el otro, ¿sí? Porque es RAID 1 que es el mirroring. ¿Ah? Entonces, como comparativa, el RAID 6 es similar al 5, ¿sí? Tenemos en RAID 0 y en RAID 1 mínimo dos discos. Recuerden que el RAID 0 no tiene redundancia, es buenísimo para leer y escribir, pero si se rompe uno de los discos perdemos la información, ¿no? Entonces, el uso ideal es para almacenamiento temporal o para caché y no realmente para un sistema que tenga que estar dando un servicio, por ejemplo, en la red, ¿sí? El RAID 1 con los dos discos en mirroring, obviamente permite que se rompa solo uno de los dos. Si pongo cuatro discos, y bueno, sí, ahí podría, tengo dos más dos, ¿no? Entonces podría romper dos, pero en principio en un conjunto de dos discos solamente se puede romper uno. El rendimiento es normal porque es la misma velocidad del más lento de los discos. Y bueno, lo ideal sería como para instalar el sistema operativo o cuestiones así que no necesitan mucha lectura-escritura. El RAID 5 mínimo tres discos. ¿Se acuerdan que les dije que no hace falta, no tiene nada que ver el 5 con la cantidad de discos? ¿Sí? Sino que son mínimos tres discos, dos para la información, digamos, y uno para paridad, aunque en realidad la paridad se reparte entre los discos, no es que esté toda en un solo disco. Eh, el RAID 5 permite que falle hasta un disco. eh. El rendimiento es bueno porque hace un poco de striping también, no al nivel del RAID 0, pero hace striping. Y el uso ideal de un RAID 5 es para archivos o para servidores web. Y el RAID 10, que recuerden que es el 1 más 0 combinado, necesita por lo menos 4 discos, por lo que les decía, que hace striping y mirroring, en realidad mirroring y striping en ese orden, si no sería RAID 01. La tolerancia es que fallen hasta la mitad de los discos, ¿no? En este caso 2. Y el rendimiento es máximo al nivel del RAID 0 y se usa, por ejemplo, para bases de datos que necesitan velocidad. ¿Sí? Acá, como les decía, puede haber combinaciones, RAID 50, bueno, son mucho más raras. Y además hay controladoras por hardware que hacen esto, el RAID 1 y el RAID 5, lo hacen por hardware directamente y son también más rápidas que hacer esa copia directamente en la CPU. Bien, entonces hasta acá la parte de el hardware que está conectado directamente en nuestro servidor, cómo lograr que tener cierta redundancia para tener alta disponibilidad. En el próximo paso vamos a ver qué podemos hacer sobre esos discos para poder administrar nuestro almacenamiento.